Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá ante tanta gente para poder mostrar un poco lo que venimos haciendo los compañeros. Bueno, básicamente yo vengo trabajando más o menos con los efectos, lo que se conoce como los efectos en tierra del clima espacial. Por ahí, por el chat, estaba respondiendo algunas preguntas y creo que esto les va a cerrar un poco las cuestiones más referentes bueno, ¿qué sentimos aquí en la Tierra cuando ocurre una tormenta magnética? Bueno, diversos fenómenos son afectados, especialmente lo que tiene que ver con la parte tecnológica de nuestra sociedad. Esta presentación más o menos vamos a dar una breve introducción sobre cosas que los compañeros ya han mencionado previamente, y vamos a hablar sobre los efectos sobre el hardware de alta tensión e impacto económico, porque bueno, esto genera una serie de efectos directos en la tecnología, pero que además impacta indirectamente en otros sistemas de nuestra vida, los cuales te generan un impacto, muchos perjuicios, entre ellos perjuicios económicos. Y vamos a contar un poco lo que venimos haciendo en México para abordar el tema, una evaluación preliminar que ya hemos hecho y algunas estrategias de mitigación que venimos pensando para contrarrestar los efectos de estos fenómenos. Bueno, básicamente, así como el doctor Pedro ya lo decía anteriormente, que la Tierra se comportaba como un gran transformador. Bueno, cuando ocurren tormentas solares, estas perturbaciones en forma de eyección de masa coronal, o sea, una enorme nube magnética que se mueve e impacta contra el campo magnético terrestre, o, por ejemplo, puede pasar que el planeta en su órbita atraviese lo que se conoce como un viento solar rápido también, o una región de interacción que puede generar una perturbación magnética. Hay que pensar un poquito que el campo magnético terrestre se forma como constituye, digamos, un obstáculo al paso del viento solar. El viento solar básicamente es un continuo fluir de partículas que emite el Sol en todas direcciones, formando esa burbuja que decía el doctor Mejía. Y imaginemos esto como que el campo magnético terrestre es una pequeña piedra en un curso de agua, ¿no? El agua tratará de rodearlo, pero generará una presión sobre la piedra. Si la corriente es muy fuerte, esa presión aumentará. Y bueno, cuando esas perturbaciones que se mueven en el viento solar, ya sea una eyección de masa coronal o ya sea un viento solar rápido, golpea contra el campo magnético terrestre, lo hace oscilar. Y bueno, las perturbaciones temporales del campo magnético terrestre inducen campos eléctricos en la superficie. Esto da lugar a que, bueno, se generen corrientes. Es el principio del dínamo. O sea, un campo magnético variable genera un campo eléctrico y ese campo eléctrico es capaz de producir movimientos de carga, o sea, corrientes. Entonces, ¿y qué tenemos en superficie terrestre? Bueno, tenemos miles de kilómetros de cable y miles de kilómetros de oleoductos extendidos por diversos continentes en el planeta. Imagínense que este efecto se genera en los propios conductores. Por lo tanto, a lo largo de miles de kilómetros de conductores, efectos que pueden parecer imperceptibles en primera instancia, luego se logran magnificar y amplificar de tal manera que generan efectos apreciables y por momentos dañinos en la infraestructura, ya sea de alta tensión, ya sea en oleoducto o sistemas de señalización ferroviario, y cables submarinos. Si bien esto último es lo menos estudiado, es el efecto de las tormentas solares en los cables submarinos, que en este momento tenemos más cables submarinos en el fondo de los océanos que conductores de corriente en los continentes. Entonces, estas perturbaciones no solo llegan a superficie, sino que penetran muy profundo en la corteza terrestre o en la litosfera y pueden llegar a profundidades, sentirse hasta profundidades de 300, 400 kilómetros por debajo de la superficie. Y obviamente se genera toda una serie de fenómenos, como relataba el doctor Pedro Corona,
con su ejemplo del transformador, lo cual da lugar a, bueno, fallos muy graves, especialmente el sistema más afectado son las redes de más alta tensión, porque por sus características, toda nuestra sociedad tecnológica se basa en una sola cosa, la distribución de la energía eléctrica. ¿Mm? Y cuanto más alta es la tensión de operación de las redes de alta tensión, y especialmente estos son los tramos que unen las fuentes productoras de energía, o sea, las plantas de poder, con las subestaciones luego distribuidoras, el fenómeno de las corrientes inducidas geomagnéticamente más importante es. Entonces, por lo tanto, este tipo de fenómenos de corrientes que se generan por la variación del campo geomagnético terrestre en el plazo de, digamos, en el lapso que puede transcurrir entre minutos a 40, 50 horas, o más o menos lo que pueda durar una gran tormenta magnética, como la tormenta de Halloween. Entonces se generan diversos fenómenos en los sistemas de distribución de energía eléctrica, generación de puntos calientes en los transformadores. O sea, los transformadores, ustedes pueden ver ahí en esta imagen, pueden tener igual 2, 3 pisos de altura. Son equipos muy pesados que requieren una logística especial para repararse, para moverse. Este, Pueden generar distorsiones en la energía que se está enviando a consumidores finales, y en casos extremos, como ocurrió en la gran tormenta solar de 1989 en Hydro-Québec, en Canadá, puede generar el colapso total de la red en plazos tan cortos como 90 segundos, lo que se llama el relay tripping, o sea que todas las redes de alta tensión tienen dispositivos de protección contra cortocircuitos. Pero el problema es que estas corrientes pueden llegar a confundir los mecanismos de protección, como que hay un cortocircuito en la red y se comienza una desconexión en cascada automática. Además de ser un fenómeno silencioso, que si los operadores eléctricos no están conscientes de este tipo de fenómenos, puede confundirse fácilmente con otra cosa. Además produce un envejecimiento prematuro, porque, por ejemplo, puede ocurrir una tormenta magnética moderada que no genere mayor problema, pero en cambio recalienta el aceite dentro del refrigerante, dentro de los transformadores, puede alterar el aislante entre los conductores en los bobinados de los transformadores, de tal manera que ya se comienzan a generar pequeños cortocircuitos adentro del dispositivo, que si bien no son graves, pero son un efecto acumulativo que termina por volver vulnerable al equipo, ¿no? Entonces, luego, al final, basta una pequeña tormenta, perturbación geomagnética para provocar el fallo catastrófico del dispositivo, ¿no? Pero estas fallas no se remiten solamente a los transformadores. Ustedes, como pueden ver en la parte superior derecha, el fallo de corriente de suministro de energía eléctrica por muchas horas, piensen en Ciudad de México con 10 horas de apagón, 10 horas de apagón total. Sabemos que el saneamiento es bombeado eléctricamente, la gasolina se bombea eléctricamente, el agua se bombea eléctricamente, los sistemas de señalización de tránsito, muchos están adheridos a la red eléctrica, si bien en Ciudad de México algunos son autónomos, porque tienen paneles solares, pero conforme pasan las horas, comienza a agotarse la gasolina en los generadores en los hospitales, comienza a haber problemas de interrupción del metro, la falla en el suministro de agua potable genera problemas en los hospitales, y obviamente la congestión de tránsito inherente, o sea, se generan un montón de perjuicios económicos y sociales, los cuales los países, no tienen soluciones finales para esto, simplemente todos los países en este momento están buscando estrategias, y obviamente no hay soluciones enlatadas, o sea, digamos que las estrategias son caso a caso. Esos son, digamos, las mayores afectaciones. Si queremos ver a largo plazo, las afectaciones indirectas son las que más daño causan en la sociedad. Entonces, estas corrientes se generan porque, bueno, se establece una especie de circuito cerrado. O sea, ustedes como pueden observar, los transformadores se ubican en subestaciones, y estas subestaciones tienen puntos de toma de tierra. Los puntos de toma de tierra son puntos de protección.
no está pensado que la corriente eléctrica ascienda por los puntos de toma de tierra hacia la línea eléctrica, pero esto es precisamente lo que pasa. ¿Mm? Y entonces se cierra un circuito por el suelo, porque una cosa que quizá tenemos un fallo en la concepción, creemos que la tierra no es un aislante. El suelo, generalmente, las rocas no son aislantes perfectos, son medios parcialmente conductores, ¿no? Y hay zonas, digamos, todo este efecto de las corrientes inducidas depende mucho de cómo son las estructuras tecnológicas, de cómo son las propiedades geofísicas del terreno, la geología del terreno, si estamos próximos a las zonas costeras, donde, ya como dijo el doctor Pedro, a efectos electrodinámicos, el océano es un fluido conductor, es como el líquido de las baterías. Es agua salada, conduce la electricidad, y obviamente en la interfase con los continentes, ahí se genera un efecto que se conoce como acumulación de carga, que contribuye a incrementar más el efecto de las corrientes geomagnéticas inducidas. Ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda un bobinado de un transformador, cómo quedó después de la tormenta de 2003 en Sudáfrica, un país que era considerado inmune, como todos los países en baja latitud o latitudes medias, porque este es un fenómeno que no lo mencioné previamente. Las corrientes geomagnéticas inducidas se conocen desde finales del siglo XIX, ya con la tormenta de Carrington, cuando colapsaron los telégrafos. Pero básicamente se creía que esto estaba suscrito a los países en alta latitud, en las regiones aurorales, donde básicamente los efectos son más severos. Pero bueno, curiosamente, en los últimos 25 años se comenzaron a registrar muchas observaciones en países en bajas latitudes o latitudes intermedias, como Nueva Zelanda, Brasil, Sudáfrica, Australia. En China, por ejemplo, China, que está en la misma latitud magnética que México, se han registrado corrientes muy intensas. Entonces, se empezó a procesar un cambio de paradigma, ¿no? Las redes eléctricas, generalmente su diseño no han cambiado grandemente por 50 o 60 años. Pero bueno, todo este fenómeno ha obligado a establecer fuerzas de tarea, especialmente en Estados Unidos, Canadá, en Europa, en Australia, para, bueno, tratar de ver, bueno, ¿qué hacemos con esto, no? La primera, por ejemplo, es muy difícil estimar los costos económicos de esto. Este es un estudio que estoy mostrando de hace 10 años ya, recomendado por la Casa Blanca, que estimaba más o menos para el año 2008 unas pérdidas para una tormenta equivalente a la de Halloween entre 1 y 2 trillones de dólares solamente para Estados Unidos. Y 4 a 10 años de recuperación. Imagínense en un mundo pandémico que nos caiga esto ahora, ¿no? Sería terrible. Más o menos en este mapa, en los puntos rojos, podemos ver lugares del mundo donde se han registrado observaciones de corrientes geomagnéticamente inducidas. De acuerdo al paradigma tradicional, estos lugares este fenómeno no se podría registrar o sería imperceptible, pero sin embargo es más, acá en México hemos medido, ya tenemos medidores de corrientes inducidas geomagnéticamente. Entonces el interés en muchos gobiernos, en muchos países, como en el caso de México, en bueno, abordar estos temas y tratar de ver qué estrategias tenemos, qué podemos hacer para protegernos de los efectos directos e indirectos del clima espacial. En el caso de México, a partir del año 2019, comenzamos una colaboración con CFE, y bueno, hoy podemos contar que ya tenemos 3 sensores medidores de corrientes inducidas geomagnéticamente en la red de 400.000 voltios de México. Ahí están viendo imágenes, por ejemplo, ustedes ven mi cursor, esto corresponde a la subestación en Querétaro, esto es una subestación, la central nucleoeléctrica de Laguna Verde, y acá, esta es otra imagen de Laguna Verde, y acá tenemos un pequeño mapita con los puntos rojos, no sé si pueden apreciar mi cursor, donde se ve más o menos la locación de los 3 sensores que tenemos instalados. Tenemos en este momento, estamos en fase de prueba 2 sensores, uno en Riviera Maya, acá en Cancún, cerca de Cancún, y el sensor de Veracruz, pero ya tenemos un sensor en producción con más de 8 meses de datos en forma continua en Querétaro. Y próximamente se prevé la instalación de 2 sensores más, uno en Mazatlán y otro que irá al norte,
a la parte más extrema de la red eléctrica de alta tensión de México. Estos sensores nos permiten a nosotros monitorear, dar el estado de situación de lo que está pasando en tiempo real en la red eléctrica. Pero bueno, pensamos también ir un paso más adelante, ir hacia el pronóstico. Bueno, también estamos implementando un modelo numérico de toda la red eléctrica, para lo cual afinarlo con los datos medidos y además eh, ensayar escenarios ficticios para generar un sistema de pronóstico, un pronóstico estadístico y dar una respuesta, es decir, bueno, dada una perturbación magnética, ¿qué se puede esperar en las próximas horas? Con el primer modelo preliminar que nosotros ensayamos, corrimos varias tentativas, examinamos 4 tormentas geomagnéticas intensas durante el último ciclo solar, el ciclo 24, que empezó en 2000, más o menos en el 98 y terminó por el 2006. Y bueno, corrimos nuestro primer modelo exploratorio y bueno, los resultados fueron bastante sorprendentes para un país digamos, en latitudes media-baja como México. Nuestro modelo nos daba, por ejemplo, que los puntos extremos de la red eléctrica, que son por literatura, o sea, todo lo que se ha reportado en los últimos, digamos, 40 o 50 años, Riviera Maya, las subestaciones al norte de México, ubicados en los puntos extremos de la red, aparecen como los más afectados. Y eso tiene una explicación muy sencilla, o sea, en los puntos extremos, en las puntas de la red, las corrientes geomagnéticas inducidas solamente tienen 2 caminos, o irse hacia la Tierra o ir en sentido inverso, desde la Tierra hacia la red de alta tensión. En cambio, se registraron valores mucho más moderados en el centro de México, debido a la enorme densidad también de subestaciones. O sea, tenemos subestaciones muy próximas, donde estas corrientes se pueden dispersar fácilmente por múltiples tomas de tierra, ¿no? Y tuvimos resultados muy similares en los demás eventos. Acá, por ejemplo, abajo tenemos a modo de indicación, tenemos el módulo del campo eléctrico inducido en superficie en la dirección este-oeste, el SUI, y la línea magenta indica la duración de la perturbación. Acá, por ejemplo, estamos estimando que la duración de la perturbación para una red eléctrica que estuviera más o menos como está al día de hoy, tendríamos un tiempo de perturbación aproximadamente de unas 10, 13 horas, más o menos, de este fenómeno, pegándole a los transformadores, alterando su funcionamiento y recalentándolos. Este es el caso de la tormenta, el ejemplo para la tormenta de Halloween. Y efectivamente, bueno, podemos anunciar que a pesar de la pandemia, tenemos medidas ya continuas a partir de junio de 2020 de la subestación Querétaro, y acá lo que tenemos en la gráfica de la izquierda, en azul, tenemos la corriente inducida geomagnéticamente que se calculó por nuestro modelo, y en naranja tenemos la corriente medida en el neutro del banco número 1 de transformadores de Querétaro. Entonces, más o menos, salvando un poco las diferencias, porque obviamente cuando hacemos un modelo numérico corremos muchas simplificaciones, pero básicamente el modelo responde a la realidad de lo que están midiendo los sensores. En verde, otra cosa que tenemos nosotros cuando ponemos los sensores, instalamos sensores de temperatura en el tanque del transformador, en el tanque de aceite refrigerante. Porque, bueno, sabemos, como lo dije anteriormente, que las corrientes inducidas geomagnéticamente tienden a recalentar estos dispositivos. Y bueno, se pueden apreciar algunos picos, algunas coincidencias de pico. Lo que estamos viendo en verde es la temperatura diferencial, o sea, es la temperatura del dispositivo menos la temperatura media ambiente que se registra en el lugar. Esto lo hacemos, esta temperatura diferencial la calculamos porque, bueno, el sensor está ubicado del lado de afuera del transformador, y entonces tenemos que restar también el efecto de la temperatura ambiente. A ver, lo que queremos ver más o menos es, bueno, es cuán caliente está respecto al ambiente transformador, el dispositivo. Y vemos como que hay coincidencia de ciertos picos donde la corriente sí es máxima, vemos que hay una coincidencia del pico. Eso, bueno, nos animó a seguir un poco estudiando, a ver, analizando la serie de datos, y desdoblamos la serie de datos. Directamente analizamos la componente de alta frecuencia, que es la que está directamente vinculada a las perturbaciones geomagnéticas, ¿no? Porque obviamente el campo magnético, así como creo que lo mencionó el doctor Corona,
tiene una variación diurna normal debido a las mareas lunisolares, debido a los vientos termoféricos en la ionósfera, y variaciones estacionales, porque bueno, el planeta orbita en torno al Sol. Bueno, una vez que removemos todas esas variaciones, lo que causa la SIG es las variaciones rápidas, provocadas exclusivamente por las perturbaciones que no están enmarcadas en lo anterior. Entonces, cuando filtramos la señal naranja, cuando la filtramos en alta frecuencia, vemos que, bueno, para el caso de una tempestad que ocurrió en finales de julio de 2020, tenemos picos muy intensos, tenemos picos de hasta 10 amperes de corriente, 7 y algo, superiores a 7,5 de corriente, que más o menos lo que se está midiendo por acá, más o menos. Esta es una ventana diferente de tiempo, pero bueno, andábamos por ahí. Y estos ya son más o menos son los 6 meses de datos que tenemos tratados de la subestación crédito. La curva roja básicamente es un filtrado de la curva verde en la gráfica de la izquierda, o sea, simplemente queríamos identificar, bueno, si los picos que teníamos visualmente identificados, más o menos correspondían con las perturbaciones geomagnéticas. Y bueno, los valores más extremos creemos que corresponden más a valores esporádicos, pero sí tenemos como una suerte de piquitos que más o menos se posicionan en la posición de los máximos de la corriente geomagnética inducida. O sea que esto nos animó un poco a seguir, y ya teníamos un estudio previo de un evento tipo Carrington en México. ¿Qué pasaría si ocurriera un segundo Carrington con la red eléctrica que tenemos ahora? Sabemos que en 1859 la mayor tecnología que había eran las redes de telégrafo, y se decía en su momento, por los diarios de la época, lo comentaban, que el telégrafo funcionaba sin baterías, funcionaba por horas, mejor que cuando tenía las baterías conectadas. Y es más, se registraron incendios y explosiones en las casetas telefónicas debido a que, bueno, la corriente inducida era tal que sobrecargaba las baterías, las hacía explotar por recalentamiento. Y bueno, en un segundo evento Carrington, bueno, dijimos, bueno, un segundo evento Carrington podría generar un campo eléctrico en superficie de 1 voltio por kilómetro. Esto es un valor que de repente, viendo el contexto, no significaría nada, porque estábamos hablando de un valor menos que el de una pila común. Pero 1 voltio por kilómetro es un valor monstruosamente grande de inducción electromagnética en superficie. Y esto analizamos qué pasa si ese campo eléctrico se induce en 2 direcciones específicas, norte-sur y este-oeste. Y ahí podemos ver que, por las características que tiene la red eléctrica mexicana, que más o menos tiene un eje que corre más o menos desde el noroeste al sureste, eh, cualquiera de las dos orientaciones podría generar efectos bastante complicados en la red eléctrica, ¿no? En el caso norte-sur, las subestaciones cerca de la frontera con Texas, por ejemplo, y en el borde del Pacífico serían las más afectadas, y en el caso de la orientación este-oeste, que según la literatura es la más dañina, tendríamos, bueno, lo que más o menos mostramos anteriormente, que bueno, la subestación de Riviera Maya, las subestaciones de Mazatlán, en la costa del Pacífico, y algunas al norte, en los puntos extremos de la red, serían las más afectadas. Pero a lo largo de los meses conseguimos, por ejemplo, mapear el módulo del campo eléctrico inducido en todo el territorio mexicano. Esto es una gráfica que ahora lo estamos mejorando un poco, ahora que tenemos mejor equipo. Acá lo que estamos viendo es el módulo del campo eléctrico que teníamos acá, uniforme. Bueno, mejoramos nuestro modelo, y ya ahora no calculamos en campo eléctrico uniforme, sino que, bueno, tomamos en cuenta que distintas zonas de México tienen diferentes conductividades a gran profundidad, y eso influye en el módulo del campo eléctrico. Dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa en el caso, por ejemplo, de la tormenta de Halloween, cómo se mapea el módulo de este campo eléctrico. Y esto se puede tomar como un primer indicador del riesgo. Una zona amarilla, generalmente como se muestra acá, es una zona de alto riesgo de que pueden ocurrir corrientes geomagnéticas inducidas muy intensas. De nuevo se vuelve a comprobar que, bueno, los puntos ubicados sobre la península de Yucatán, al norte de México, y algunos lugares costeros cerca de Veracruz,
de acuerdo a este indicador, presentarían un riesgo considerable. ¿Mm? Y principalmente porque, bueno, una cosa que, que es una característica de la red mexicana es que tiene líneas de transmisión de miles de kilómetros paralelas a la costa. Eso es lo cual está bien documentado en la literatura ya desde hace más de 20 años, de que, bueno, eh, en esa configuración, esas líneas son muy propensas a sufrir efectos de la SID, porque transcurren en paralelo al borde del océano conductor. En paralelo, el doctor Pedro también está desarrollando su red de magnetómetros en el territorio mexicano. Acá ustedes pueden ver imágenes de la primera estación magnetométrica en Coeneo, donde está justo el radar del MEXAR también, el radiotelescopio. Esta subestación consta de dos pilares porque, bueno, ya tenemos instalado un magnetómetro y además se pretende que sea la estación de calibración para los demás sensores magnéticos, bariómetros magnéticos que serán distribuidos en la superficie, a lo largo de la superficie del Estado mexicano. La red de magnetómetros va a cumplir un papel muy importante. En este momento, México solo cuenta con un observatorio magnético. Y nosotros necesitamos calcular la perturbación magnética punto a punto sobre todo el territorio mexicano. En este momento tenemos que apelar a algoritmos matemáticos y usar observatorios magnéticos en el sur de Estados Unidos para poder tener información de cómo es la perturbación magnética en el territorio nacional. Con la red de magnetómetros vamos a tener datos nacionales en forma densa, o sea, vamos a tener una red que nos va a permitir mejorar nuestras estimaciones y de esa manera, con los datos medidos aportados por los sensores, podemos dedicarnos a elaborar un esquema de pronóstico, a ver qué va a pasar, qué le puede pasar a la red en las próximas horas si tenemos una perturbación de una determinada intensidad. Hay muchas estrategias de mitigación que se han mencionado este, en diversos países que están abocados a esto, ya más o menos para terminar. No hay una regla fija, como lo mencioné, solo tenemos el monitoreo, el pronóstico continuo, un sistema de alerta temprana a los operadores, o sea, necesitamos interactuar fuertemente con los operadores, con los sistemas de protección civil, establecer semáforos de condición, y quizás algunas soluciones de hardware consistan en, bueno, en el manejo inteligente de las redes eléctricas, que es digamos, el nuevo paradigma que se está estableciendo poco a poco. Esto es un riesgo global, esto ya como se mencionó anteriormente, muchos países ya están embarcados en proyectos de este tipo. Acá estamos viendo documentos del Departamento de la Casa Blanca, del Departamento de Energía, de Nueva Zelanda y de Australia. Y para terminar, podemos decir que, bueno, las SIC son un riesgo de seguridad para las redes de alta tensión. Ya no iría en baja latitud, globales, independiente de la latitud. La colaboración con la UNAM y la CFE ha sido muy fructífera porque nos ha permitido instalar, y en este momento México es un país que está en la punta en Latinoamérica con esto. Hay un antecedente histórico en Brasil, pero bueno, luego no se siguió por diversas razones, o sea que México está entrando en un grupo de países que está abordando este tema seriamente. Ya hemos podido identificar SIG muy significativas en la red de alta tensión de México en periodos de calma de mínimo solar, pero nuestros modelos nos indican que en una tormenta severa pueden registrarse hasta 75 amperes en ciertas subestaciones, lo cual es mucho y puede generar mucho daño. Hemos mapeado el campo inducido en el territorio eléctrico inducido sobre el territorio mexicano a modo de usarlo como un indicador de riesgo inicial, y la red de magnetómetros indudablemente va a mejorar muchísimo las estimaciones. Y bueno, y eso sería más o menos todo. Y muchas gracias por la invitación.